Antes de empezar el sermón, me gustaría decirles que este sermón tiene destripe del mismo sermón. Eso quiere decir alerta spoiler. Entonces la invitación es a que no te distraigas. La invitación es a que consideres los detalles, porque este sermón tiene que ver con muchos detalles. So the invitation is for you to not to get distracted, because this preach has a lot of details for you to read. Les invito a orar. Let us pray. Señor, suplicamos que su Santo Espíritu sea con nosotros y nos guíe en el entendimiento de su palabra. Lord, we plead for the Holy Spirit to be with us so we can understand your word. Que su nombre sea glorificado y que Cristo sea predicado, Señor. And your name be glorified and Jesus Christ be glorified. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. In the name of Jesus Christ, amen. Alejandro nos ha estado hablando sobre los salmos. Así es que lo primero que quiero hacer es establecer cuál es la dirección que vamos a tomar en este sermón. Y en este sermón lo que me gustaría hacer son dos cosas básicamente. La primera es dar algunos detalles acerca de los salmos y poder entender de mejor manera los salmos y las predicaciones que hemos tenido. Alejandro has been preaching to us previously about the Psalms. So for today, we're going to be discussing the Psalms, its form and the way it's supposed to be read. Entender más o menos la estructura de salmos y también cómo los salmos se conectan con el resto de la escritura. To understand the structure of the Psalms and see how the Psalms connect with all the rest of the Bible. Así es que si el día de hoy tú sales entendiendo cómo están los salmos y cómo se conectan con el resto de la Biblia, fue un buen día. So you understand today, you walk out of here understanding how the Psalms connect with the Bible, then it's going to be a good day. Estoy seguro que sin importar la edad, sin importar las circunstancias, sin importar el estilo de música que te guste, estoy seguro que te ha pasado que en algún momento escuchaste una canción y fue completamente diferente. It doesn't matter what your age, your gender. There's one time when you actually heard a song and that song meant something to you. Si estabas en amor o en desamor, esa canción realmente fue pegadora. If you were in love or were a broken heart, that song was really catchy. Esa mañana que escuchaste Juan Gabriel no fue igual. That morning when you heard that favorite song, it won't be the same. Estoy seguro que si estabas entrenando y de repente empezaste a escuchar la canción de Rocky, I'm sure when you were training or working out, then you listened to the Rocky song. estoy seguro que si estabas a punto de tirar la toalla, pero en eso escuchaste la canción de We Are the Champions, When you're about to surrender and then suddenly you heard the We Are the Champions song. las cosas fueron completamente distintas. Things were completely different. Y es que las artes, específicamente la poesía y la música, tienen este propósito, se conectan con la gente. Poetry and music have that meaning, connect with people. No importa la cultura y no importa la edad, la poesía y la música se conectan con la gente. It doesn't matter the age or the culture. Poetry and music connect with people. Los salmos son poemas que se cantan. The Psalms are poems that are meant to be seen. Los salmos fueron poemas y muchos de ellos se utilizaron en el culto. Psalms were poems and were used during preachers before. Porque la perspectiva de los salmos es enseñarnos cosas poderosas y apuntarnos a lo que verdaderamente importa de una manera que realmente conecta con tu vida. The perspective of the Psalm is to connect, to be powerful in how it works with your life. Y entonces llegaste esa mañana completamente abatido, pero después del culto, después del sermón, cantaste, Señor, tú has cambiado mi lamento en gozo. Y eso fue realmente impactante en tu vida. So you arrive really tired, but then the preach really lifted you up, and then you say, Lord, thank you for this. Alaben al Señor todas las naciones. Praise the Lord, all the nations. Y entonces viste tu misión de predicar el Evangelio a todas las personas. Then you saw your mission to preach the book to all nations. El libro de los Salmos tiene entonces como propósito conectar a Dios, conectar el tema de Dios con nuestra relación con Él. So the book of Psalms has the work to connect the work of God with us. Y aquí te voy a dar algunos datos interesantes, se me hicieron interesantes del libro de los Salmos. I will give you some information about the book of Psalms that I thought was interesting. Los Salmos fueron escritos mayormente por David, por Salomón y por algunos otros que estaban en el coro o en la alabanza. Mostly written by David,
Solomon and other people who were in the court. Algunos salmos más antiguos se les da la autoría de Moisés, Some Psalms were really old that específicamente el Salmo 90. be by Moses, specific Psalm 9. Así es que este libro de poemas tiene muchos estilos de poemas. So this book of poems has many styles of poems. Tiene poemas de lamento, tiene poemas de gozo, incluso tiene un estilo de poemas que se llaman imprecatorios. Psalms has a lot of poems about regret, about joy, and about Imprecatorios. Imprecatorio. No sé cómo se dice. Pero el punto de los imprecatorios es que piden el juicio de Dios a las naciones que están en contra de Dios. the point of Psalm is it comes from God and it is directed to all the nations. Y lo piden de manera seria. They ask in a serious way. Y entonces cuando el pueblo de Israel estaba yendo en el exilio, los babilonios le decían, anda, saca tus arpas y canta tus canciones. So when the Israeli peoples were in Exodus, the Babylonians were telling them, come on, pick up your instruments and sing. Y entonces el pueblo de Israel se voltea contra ellos y dice, ¿cómo voy a cantar mis canciones si voy en exilio y estoy yendo como prisionero, estoy yendo cautivo? So the Israelites say, how can I sing when we're going in Exodus? How can we do it this way? Y aquí viene la imprecación. Here comes the implication. Señor, trae tu juicio sobre de ellos y que vengan y estrellen a sus hijos en las rocas. So he brings his judgment upon them and bring upon the children as well. Conecta de manera poderosa lo que los israelitas estaban viviendo en aquel momento con el exilio. And powerfully connects what the Israeli people were living at that time. Así es que tenemos muchos estilos de poemas, So we have many styles of poems. pero para poder facilitarlo vamos a hacer dos grandes categorías de poemas, lamento y alabanza. In order to explain it, we will divide it in two categories, regret and praise. La primera categoría tiene que ver con todo aquello que nos recuerda lo malo que está el mundo, la condición caída del hombre, el pecado impregnado en todo lo que hacemos y en todo lo que vemos. First part involves with everything that is wrong with this world, sin everything that we as a man have wrong. Los salmos de lamento hablan de la injusticia y de las cuestiones que nos hacen sentir frustrados con la vida y con las circunstancias. The Psalms of Regret talks about injustice and how we feel about that. Y lo habla sin censura, expone el corazón del salmista. And expose the heart of the people who wrote it. Entonces, hermanos, la respuesta apropiada a la miseria de este mundo es el lamento. So the appropriate response for this is, La respuesta apropiada a la miseria de este mundo es el lamento. so the proper response will be regret. Por lo tanto, Therefore, debemos de considerar que el lamento es parte de nuestra vida y los salmos lo dejan claro. we must see that the regret is part of this. Pero qué terrible sería estar leyendo a Schopenhauer toda la vida It would be terrible to be reading y Oppenheimer estar all the time, lamentándote de la existencia. talk about the existence of life. La otra categoría tiene que ver con la alabanza. The other category talks about praise. Y este estilo de salmos nos llama la atención a lo que Dios hace en medio de un mundo de miseria, And this talks about how God works in a world of misery, a lo que Dios es para su pueblo en medio de un mundo de conflicto en donde el pecado es una realidad. and what God is in the middle of conflict. La promesa de que Dios va a permanecer fiel hasta los últimos días de nuestra existencia. The promise that God will remain faithful until the end of days. Y entonces, en el mismo libro, con diferentes poesías, Then in the same book with different poetry, la alabanza es la respuesta adecuada en un mundo de conflicto por quién es Dios y qué hace por su pueblo. so the praise is the right answer for explaining who is God and what does God do. Es la razón de por qué estamos fortalecidos en medio de la miseria del pecado. It's the reason why we're stranded in the middle of misery. Ahora bien,
Consideremos que el rey David en su reinado tuvo una gran paleta de sabores y de colores. So during the kingdom of the king, he has several choices. Tuvo la gloria, Glory fue ungido como rey, was announcement of God. ganó victorias de maneras increíbles, He won incredible victories. fue perseguido como un villano y como un traidor. He was chased around as a villain or a traitor. Gozó del placer de estar delante de Dios y de vivir la voluntad de Dios, Got to rejoice to be in front of God. y al mismo tiempo saboreó la miseria del pecado y lo terrible que es el pecado. And at the same time, he tasted the sin. Los salmos nos narran todas estas experiencias desde la perspectiva más íntima de David, de Salomón y del pueblo de Israel. So the Psalms relate the most intimate part of Solomon, the people and his people. Y el libro de los salmos se puede dividir en 5 partes. Atención, el libro de los salmos se puede dividir en 5 partes. A partir del capítulo 3 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al The book of Psalms can be divided in 5 parts. 150. Se divide en 5 partes, It's divided in 5 parts, a partir del capítulo 3. starting from chapter 3. Y termina en el capítulo 145. And it ends in chapter 145. Se deberían de faltar, ¿no? Some missing, right? Nos faltan los 2 primeros y nos faltan los 5 últimos. The first 2 and the last 5 are missing. Y me gustaría empezar por el final. And I'd like to start by the end. En el final tenemos 5 salmos que nos llevan a que el pueblo glorifique a Dios y diga aleluya, And at the end, the last 5 Psalms are the ones where the people of God glorify Him. gloria al Señor. Glory to the Lord. ¿Por qué termina el salmo así? Why the Psalms end like that? ¿Por qué el salmo, en medio de lamentos y de gozos, termina diciendo el pueblo debe de gritar aleluya y debe de glorificar a Dios? Why in the middle of regret or joy? Why the people should just be joyful about it? El sermón de hoy te va a responder por qué. Today's speech will respond to that. Y eso tiene que ver con el capítulo 1 y el capítulo 2. It has to talk about chapter 1 and 2. El capítulo 1 y el capítulo 2 son la brújula que nos da la dirección de hacia dónde va este libro. Chapter 1 and 2 are the compass of where this book is going. Y me gustaría leer el capítulo 1 de Salmos, I'd like to read chapter 1 of Psalms. solamente para mencionarlo y tener la idea del contexto para el Just so we capítulo have the 2. idea of the context. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se sienta a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful. La estructura de este salmo tiene que ver con una idea, un centro crucial, una idea en contraposición a la primera y una conclusión a eso. ¿Ok? This paragraph has an idea, that's the middle, and a conclusion at the end. O podemos decir una idea central y 2 opuestos y una conclusión. Or a main idea and two parts, at the beginning and the end. Y aquí viene la idea central, And here comes the main idea. que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto And he y sus shall, hojas no se marchitan y en todo lo que hace prospera. but his delight is in the law of the Lord. In his law doth meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. He does shall prosper. Entonces vemos, bienaventurados, bienaventurados. Y dice, bienaventurados los que no andan, los que no hablan, los que no se sientan. And then he says, blessed the ones that don't walk, the ones that don't sit, Los que no hacen con los pecadores. the ones that do not get along with sinners. Y la idea central de este capítulo es que al contrario de ellos meditan en la ley de Dios de día y de noche. So the main idea is that those people meditate day and night. Y entonces viene la idea contraria. And then comes the neutral idea.
Es un árbol plantado junto a corrientes de agua y da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prospera. And it's a tree in the middle of a river that is rich and has product. Y entonces viene la conclusión, versículo 4. Then comes the first conclusion, verse 4. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driven away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. La primera función, For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. versículo 3 dice que se deleita de día y de noche, ¿en qué cosa? En la ley de Jehová. En la ley de Jehová. Verse 3 says that he is delighted in the law of Jehovah, Y medita en ella de día y de noche. and meditates day and night. Entonces podemos concluir que bienaventurados aquellos que meditan en la palabra de Dios de día y de noche. So then we can conclude that blessed those who can actually meditate in the word day and night. La primera función que hace el libro de Salmos es decirnos la urgencia y la importancia de estudiar la palabra de Dios. The first part of this is that is the urgency and how important it is to study the word of God. No se trata de hacer como que vienes a escuchar el sermón y te duermes. It's not about just pretending to listen to the preach and then fall asleep. No se trata como que vienes y haces que escuchas. It doesn't mean that you pretend to listen. Dice que meditas en ella de día y de noche. It is about meditating day and night. No solamente la lees, sino realmente estás concentrado en plenitud en la escritura. Not only you read it, but you're actually concentrated in the scripture. No das un estudio superficial y dices, sí, ya leí toda la Biblia. It's not a superficial study saying, yeah, I just read the Bible. No vives del pasado y dices, hace 25 años yo leí la Biblia como una vez. Don't look to the past and say, oh yeah, 25 years ago I read the Bible. Yo creo que es suficiente. El libro de los Salmos nos desafía a que debemos de estudiar la palabra de Dios con seriedad y con profundidad. The book of Psalms challenges to read the Bible. La palabra que se utiliza como ley es la Torá. Y la Torá no solamente se refiere a los 5 libros, sino se refiere a la enseñanza en general. El pueblo de Israel debía de ser bienaventurado cada vez que estudia con profundidad y con seriedad la Escritura. It means that the good people of Israel should actually read and focus on the book. Estudiar la Biblia, hermanos, es una empresa que te debería de llevar toda la vida. Study the Bible, brothers and sisters, should take you all your life. Leer el Salmo no solamente es para ese momento, sino es para estarlo masticando durante todo el día y estar orándolo todo el día. Read the Psalm is not just for one time, it's for actually reading it and doing it all day. Estar meditando en las circunstancias que te hubiera salvado tener este entendimiento de la verdad en aquellas circunstancias. As you're reading the circumstances when you should actually have access to that before. Estar pensando en qué situaciones podrías utilizar este pasaje de la Escritura en tu vida diaria. Thinking about when in those circumstances you can actually use that. Entonces, el primer capítulo nos dice que debemos de mantener firme nuestra fe a través del estudio serio y consciente de la Escritura. So the first chapter should be that we should actually be strict about reading the Bible. El libro de Oseas dibuja una imagen horrible del pueblo de Dios, lamentable del pueblo de Dios. The book of Hosea pictures a horrible part of the people of God. Recuerda cómo termina el Salmo. El malvado termina mal. Recuerda cómo termina el Salmo. El malvado termina mal. Remember how the psalm ends. Bad people always end up wrong, in the wrong way. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice así: Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó el conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject you, and should not be the priest to me, seeing you have forgotten the law of your God,
I will also forget your children. Hermanos, estudiar la Biblia es como estar respirando. Brothers and sisters, study the Bible is like breathing. Si lo dejas de hacer, te mueres. If you stop doing it, you die. Si el pueblo de Dios deja de estudiar la palabra, se pierde. If the people of God stop studying the Bible, they get lost. Si el pueblo de Dios no tiene una comunión diaria con el Señor, en donde está meditando la Escritura y en donde está viendo el conocimiento de la palabra y en donde está compartiendo con otros hermanos sobre la palabra, se pierde. If the people of God doesn't have a communion with God, doesn't start sharing the word to other people, they get lost. La iglesia debería de ver el llamamiento del Salmo 1 como una lucha urgente, día tras día. The church should use Psalm 1 like an urgent, like using it every day. Invierte tu tiempo en conocer la palabra de Dios, Invest your time knowing the word of God, porque esto te hará sabio. because that will make you wise. Estudiar la Biblia te hará amar más y más a Dios que cualquier otra cosa. Study the Bible will get you closer to God more than many other things. Y podrás vivir con una vida que realmente vale la pena. You can actually live a life that is worth it. La aplicación lógica ya la sabes. The logical application, you know it. Decirla es demasiado vulgar. Is it? Decirla es demasiado vulgar, corriente. Tell them it is too vulgar. Así es que me gustaría hacerte unas preguntas. I would like to make you a couple of questions. ¿Cómo respondiste la última vez que tuviste un conflicto? How did you respond the last time you had a conflict? ¿Qué método utilizaste para enfrentar las situaciones que realmente te estaban causando dolor? What method did you use to actually facing those things that were actually causing you pain? Cuéntame, ¿qué tal tu fe en las últimas circunstancias difíciles? How about your faith in the last difficult circumstances? ¿Qué tanto te costó arrepentirte de tu pecado y voltear a Dios y suplicar su perdón? How hard it was to regret your sin and then look to God and look for forgiveness? ¿Cuánto tiempo tardaste para venir delante de Dios y suplicar su perdón? How long it took you to go before God and ask for forgiveness? ¿Cuánta vergüenza tuviste que te impedía acercarte a Dios? How shameful you are that you actually couldn't face God. Si hicieras entonces un examen rápido de tu vida, If you did a test about your life, ¿tú serías como un árbol chiapaneco would you be like a big tree o serías como un árbol de baja? or you will be like a small tree? ¿Sabes por qué respondiste así la última vez? You know ¿Sabes por why? qué reaccionaste así la última vez? You know why you respond yes the last time? Why you reacted that way last time? Porque hacía falta conocimiento de la Escritura. Because you didn't have full knowledge of the scripture. ¿Sabes por qué respondiste con tus métodos y no con los métodos de Dios? You know why you responded with your own methods instead of God's method? Porque estabas poniendo primero tus prioridades antes que las de Dios. Because you were placing your priorities before God's. ¿Sabes por qué le fallaste a Dios? You know why you failed God? Porque eres como un árbol de baja y no como un árbol que está junto a las corrientes de las aguas. Because you're a small tree that is not near the water. Cuando tú te acercas a la Escritura y estudias de la palabra de Dios de manera seria, When you get close to the scripture and actually take a serious time to study it, eres como el árbol que está junto a la corriente del agua. you're like the big tree next to the flow river. Su raíz está firme y su raíz no necesita crecer más porque allí está lo que necesita. The root is firm because it's next to what it needs, next to the water. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabes por qué? Porque está pegado a donde debe de estar pegado. His leaves will not fall because he's where it's supposed to be. Si eres débil en tu fe, es porque te hace falta leer más la palabra de Dios y estudiar más la palabra de Dios. If you're weak in your faith, then you need to study more the Word of God and Scripture. No puedes llamarte un hombre o una mujer de fe solamente orando sin estudiar la palabra de Dios en comunidad. You can call yourself a man or woman of faith without really studying the Bible. Hermanos, leer la Biblia no es un acto religioso, no solamente se trata por cumplir o por decir yo leo más que tú. Reading the Bible is not a religious act, it's just saying that I read more than you do. Leer la Biblia es estar a solas con Dios. Read the Bible is to be alone with God. Leer la Biblia es adquirir sabiduría para enfrentar las circunstancias difíciles que seguramente te van a venir mañana.
Read the Bible is to acquire the wisdom to face the difficulties that you will probably face tomorrow. Meditar en la palabra de Dios es tener un encuentro con Dios. To meditate in the Word of God is actually meeting God. Y cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, estamos leyendo hombres que están delante de Dios. And when we read in the book of Psalms, we're reading about men who were in front of God. Así es que el libro de los Salmos es una enseñanza de la palabra, de la ley, de la voluntad de Dios. So the book of Psalms is about teaching about the will of God. Capítulo 2. Nada más llegamos al 119 ya, ¿no es cierto? Chapter 2. Capítulo 2. ¿Recuerdas cómo inicia el Salmo 1? Remember how the Psalm 1 begins? Bienaventurado, bienaventurado. Blessed is the man. That's how it starts. Y termina diciendo, pero el camino de los malos perecerá. But he ends up saying, the way of the ungodly shall perish. Mira cómo inicia el capítulo 2. Look how the Psalm 2 begins. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de las ataduras. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointing, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Yo sé que tú eres religioso, perdón, yo sé que tú eres creyente. I know that you're a believer Y tú jamás dirías esto. and you will never say that. Pero esta es la radiografía de una persona que está lejos de Dios. But that's how a person is away from God. That's how the person reflects that. Esta es la actitud de una persona que no teme a Dios y que no conoce a Dios. That's the attitude of a person that is not afraid of God. Quiero ser independiente. I want to be independent. No quiero que el Señor me diga nada. I don't want the Lord to tell me anything. Vamos, juntémonos y hagamos rebelión contra Dios. Let us rebel against God. Estas personas se juntan y están en contra del Señor y del Mesías. These people are get together and against the God and against the Messiah. Más o menos como el adolescente. Just like the teenager. Está en casa, quiere los beneficios de casa, quiere los privilegios de casa, pero no te metas en mi vida. It's like the teenager. He has the privilege of being home, the privilege of living there, but he says, don't get involved in my life. No me deja ser, deja que yo aprenda. Don't let me be, let me learn by myself. Eres malo si me pones disciplina y eres malo si te metes con mi libertad. Your body to place discipline of me, of you. Pero dame dinero, So give me money, pero dame permiso, give me this, pero cómprame más ropa, buy me more clothes, pero cómprame más juegos. and buy me more games. Ese es el punto. That's the point. Quieres ser independiente en lo que a ti no te agrada, pero quieres los beneficios de Dios. You want to be independent, not only the things that you like, but you want to be independent from God. Y las personas que son enemigas de Dios hacen precisamente eso. And the people who are enemy of God, that's precisely what they do. Dios, qué malo eres, ¿por qué me va mal en la vida? God, why my life is so going this way? Dios, qué malo eres, ¿por qué no me das más dinero? God, why won't you give me more money? Dios, ¿por qué no me cambias el marido que tengo? God, why won't you change the husband that I have? ¿Qué no ves mi sufrimiento? Don't you see my suffering? Y te la pasas quejando con Dios, Will you keep complaining about it? pero no te interesa Dios. But you're not interested in God. Vamos a quitarnos las cadenas, vamos a librarnos de las ataduras. Let us break their hands, so they cast away their thoughts from us. Una persona sin Dios, dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12, no hay ni uno solo que sea justo, ni uno que entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A person away from God will be like Romans 3, 10 through 12. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understand, there is none that seek after God. They are all gone out of the way, they are together and become unprofitable. There is none that does good, no, not one. Efesios 2, del 1 al 2, dice, aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales en otro tiempo
practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo en conformidad con el príncipe del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ephesians 2, 1 and 2. And you have he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time has yet dwelt according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now work in the children of disobedience. Cuando hablamos del juicio de Dios, estamos hablando del juicio de Dios contra aquellos que son abiertamente enemigos de Dios. When we talk about the judgment of God, we mean about those people who oppose God. Que son aquellos que se acuerdan de Dios cuando quieren exigir o cuando quieren reclamar. Those who actually remember God when actually demanding something from God. Que son aquellos que dicen que son hijos de Dios porque son muy religiosos y hacen muchas buenas obras, omitiendo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Claim they're the sons of God because they actually do a lot of charitable things and they claim to be faithful. El juicio de Dios es para aquellos que viven como si Dios no existiera. The judgment of God is for those who actually live like there is no God. Versículo 4 del capítulo 2 de Salmos. El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. In Psalms 2, 4-8, he that sitteth in the heavens and shall laugh, the Lord shall have them in derision. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. As of me, and I shall give thee the hidden for thine inheritance, and the othermost part of the earth for thy possession. El libro de los Salmos entonces hace un puente y no es una conexión entre el pasado y el futuro. So the book of Psalms is actually like a bridge connecting the past and the future. Hace una conexión con 2 de Samuel capítulo 7. There's a connection with the book Samuel chapter 7. Cuando llegue el momento, antes déjenles pongo el contexto. Let me describe the context. David entra en el palacio David enters the palace y entonces voltea a ver que el arca está en una simple tienda. and turns around and sees the ark. Y entonces David le dice a Natán, yo quiero hacer un templo para el Señor. And then he says, I want to do a temple for the Lord. Y Dios dice, no, tú no lo vas a hacer porque tiene las manos manchadas de sangre. No, you won't do it because your hands are tainted with blood. Pero tu hijo lo va a hacer. But your son will do it. Y eso tiene que ver con esto. And it has to do with this. Segundo de Samuel, capítulo 7, 12 al 16. Cuando llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia, como se lo negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Y escucha el versículo 16. Tus descendientes vivirán seguros, afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Second of Samuel, chapter 7, from 12 to 16. And when your days be fulfilled, you shall sleep in your fathers. I will set up after thee, who shall proceed out of your bowels, and I will establish his kingdom. He shall be in a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men. But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee. And then your house and your kingdom shall be established forever before you. The throne shall be established forever. Pero recuerda, el Salmo es un puente. Just remember Psalm 50. Nos recuerda la promesa de Dios a David que Salomón iba a construir el templo y ciertamente lo hizo.
remembers the promise of God that Solomon will be the temple of God. Pero dice que su reinado permanecerá para siempre, y obviamente Salomón no iba a permanecer para siempre. And established that his kingdom will be forever, but obviously Solomon will not be there forever. Mateo capítulo 21, versículo 5 y luego el versículo 9, dice así: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Versículo 9. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Matthew 21. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. La Escritura extiende el puente al Nuevo Testamento, y cuando vamos al Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de que el Hijo de David ha de entrar como rey, que el Hijo de David ha de ser reconocido como el rey, aquel que, según Isaías 53, ha de conseguir la corona a través del sufrimiento. The book connects with the future, where the New Testament is stating that David should be the king. Hermanos, este salmo habla sobre Jesucristo, This psalm talks about Jesus Christ. pero el puente va más allá de solamente la encarnación de Cristo. The bridge goes beyond that. Versículos 9 al 12 dice: someterá a las naciones con cetro de hierro y las destrozará como vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Ustedes, los jueces, admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Thou shalt break with them with a rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and ye perish from the way when his wrath is kindled. But a little blessed are all they that put their trust in him. El Salmo 2 no solamente habla de Jesucristo como aquel que va a va a ocupar el trono para siempre, sino habla como aquel que va a establecer el juicio de una vez y por todas. He doesn't talk about just how Christ will be in the throne, but talk about how the judgment will come. No me he perdido. El Salmo 1 habla sobre debemos mantener nuestra fe firme en el estudio de la palabra. We must actually be firm in the word of the scripture. Y el Salmo 2 dice que debemos de mantener nuestra esperanza firme porque el Mesías ha de venir. Psalm 2 says we'll be firm because the Messiah is coming. Así es que en medio del lamento puede venir a gozo porque el Señor está con su pueblo. In other ways, rejoice can come because the Lord is here. Porque cuando los hijos de Dios leen el Apocalipsis, lo que están leyendo es que el Señor viene. And the sons of God that read in Revelation is because God is coming. Los hijos de Dios voltean a ver las cenas del Cordero. The sons of God took along the true like the dinner of the Lamb. Los hijos de Dios ven la esperanza de estar delante de su Rey para siempre en plena paz, en donde ya no va a haber más pecado y en donde ya no va a haber más mal. The sons of God see Revelation where they see there will be no more sin. Apocalipsis 22, 20 y 21 dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Revelation 22, chapter 20 and 21. He which testified these things said, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. El cierre de toda la Escritura tiene que ver con el Salmo 2. The closure of all the Scripture has to be about Psalm 2. La última frase del Salmo 2 dice: bienaventurados los que en Él confían. And he says the last part of Psalm 2 is Salmo 2, ¿qué? 12. La última frase del 12 dice: bienaventurados los que en Él confían. Creo que la versión en inglés lo dice antes. No lo tengo.
Hermanos, el libro de los Salmos nos enseña que nuestra fe tiene que permanecer firme a través del estudio de la palabra y que nuestra esperanza va a permanecer firme cuando recordemos que el Señor viene, que el Señor está con su pueblo, que el Señor es fiel. Y no solamente nos recuerda lo que pasa en el libro de los Salmos, sino nos recuerda hasta la última venida, donde el Señor va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. The book of Psalms talks about how God will come in a way and how He actually directs us to the very end, that the Lord will be with us. Les decía, el Salmo 1 inicia diciendo bienaventurados Some says, stars, be blessed, y termina con un juicio. and He ends with a judgment. Los malvados terminan mal. Evils will end up in the wrong way. El Salmo 2 inicia con la reprensión a los malvados. Psalm 2 begins by reprehending the evil people. Pero después de ver al Señor, a quien se arrepiente y cree en Él y lo confiesa como el Señor de su vida, entonces es bienaventurado. And after seeing the Lord and regretting themselves, let us be blessed by it. La verdad de los salmos es la verdad de toda la Escritura, mis hermanos. The truth of the Psalm is the truth about the whole Bible. El único medio para ser salvos y estar en paz con Dios es Jesucristo. The only way to be with Christ is through the Scripture. El único medio establecido por Dios para que tú puedas tener seguridad de salvación está en la obra de Cristo, The only means for you to have security in Christ is His work with Christ, en nadie más. and nobody else. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos sino solo en el nombre de Jesús. There is no other name that we can actually fall on. Así es que me gustaría que, si tú te sientes animado, deberías de considerar llegar temprano a la escuela dominical. Deberías considerar venir a un estudio entre semana. So you may be encouraged to come early to the Bible study, or come during the Bible study during the week. Y tal vez si no tienes una vida devocional y no has empezado a leer la Biblia, sería una buena semana para que inicies la lectura de los salmos. Un salmo diario. If you have not started reading the Bible, then reading the Psalms one every Lo day will oras be a y good start. lo oras y lo meditas todo el día. You can meditate all day. Y poco a poco te vas acercando a las corrientes de las aguas. Step by step, you will blossom to the river. Y poco a poco tu fe va madurando y va creciendo. Step by step, your faith will grow. Y con el paso del tiempo y con la palabra de Dios, tu vida va a ser cambiada. And with time and with the Word of God, your life will change. Yo no sé en qué creas, I don't know what you believe. y yo no sé cómo está tu relación con Dios, And I don't know what's your relationship with God. pero déjame decirte una cosa. Let me tell you one thing. Jesucristo es el único que te puede dar esperanza en medio de un mundo de lamento. Jesus Christ is the only one who can give you hope in a world of evil. Jesucristo es el único que te puede dar consuelo en medio de un mundo de sufrimiento. Jesus Christ is the only one who can comfort you in a world of suffering. Porque cuando no hay esperanza, Because when there is no hope, porque cuando el dolor es tan terrible que te paraliza, and the pain is so terrible that you get paralyzed, porque cuando la noche es tan oscura que crees que jamás va a volver a salir el sol, and the night is so dark that you think the sun will never set up, porque cuando crees que la tormenta es tan fuerte que vas a perder la vida ahí, and when you think that the storm is so strong that you will lose your life there, extender la mirada y voltear al Señor y decir, ven Señor, ven pronto, to turn around and look at the God and say, please come soon. es lo que te mantiene firme. That will keep you firm. Les invito a orar, hermanos. Let us pray. Señor bendito, muchas gracias por su palabra. Lord, thank you for your words. Gracias por los salmos, Señor. Thank you for the Psalms. Gracias porque nos desafían a estudiar la Biblia. Thank you because you challenge us to study the Bible. Gracias porque nos apuntan a Jesucristo. Thank you because He leads you to Jesus Christ. Le alabamos y le bendecimos, Señor. We praise you and we bless you, Lord. Y suplicamos que su Santo Espíritu nos guíe para el entendimiento de We su beg palabra. for your Holy Spirit to guide us to your word. En Cristo Jesús oramos. Please, we pray. Amén. Amen.